¿Pudiste subir? Sí, sí, ya está subida la clase. Ah, ok, gracias. No, de nada. Sí, no la subí el mismo lunes porque se me pasó. El martes, bueno, fue el día del estudiante, me dediqué a descansar y hoy en la mañana me acordé, así que lo subí. Y dije, me van a matar, pero bueno, ya está. Ya está subida la clase por si la necesitan revisar, ¿sí? Bien, entonces, vamos a dar inicio a la clase número 9, creo que sería esta, si mal no recuerdo, en donde vamos a ver entonces estos últimos conceptos teóricos dentro de lo que es la unidad 1, ¿está bien? Como les había comentado en clases anteriores, hoy se lo vamos a dedicar a lo que son dos conceptos. Uno es el concepto de continuidad, sí que es un concepto bastante importante dentro de lo que es la materia, sobre todo en lo que es el análisis de funciones de una sola variable, porque cuando ustedes cursan matemática 2, ¿está bien? También van a volver a analizar la continuidad de funciones, pero en ese caso van a ser funciones con más de una variable. Entonces, va a haber una pequeña diferencia en cuanto a si ustedes pueden o no determinar si una función es continua o no cuando tienen más de una variable. En nuestro caso, que es funciones con una sola variable, ¿sí? F de x, g de x, h de x, es muy sencillo determinar si una función va a ser o no continua. ¿Está bien? Muy sencillo. A lo que veo es que cuando cursan la materia que viene, el concepto de continuidad se debilita un montón en funciones que tienen más de una variable. Y eso es una idea bastante interesante, ¿sí? Pero eso lo dejamos para cuando cursen esa materia. Bien, le vamos a dedicar hoy entonces a definir lo que es continuidad, las clasificaciones de continuidad, y después ese concepto lo vamos a aplicar a lo que es el estudio analítico de funciones homográficas, ¿está bien? Y con eso, con el estudio de las funciones homográficas, cerramos, ¿sí? Toda esta primera unidad dedicado a lo que es el estudio analítico de todas las funciones. Con el estudio de funciones homográficas ya tenemos todas las funciones vistas, ¿sí? Polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, homográficas, lineales, cuadráticas, la que se les ocurra, bueno, ya todas las vimos, ¿sí? A eso hay que sumarles las funciones módulo, ¿qué más vimos? Las funciones por parte, las funciones inversas, la composición de funciones, o sea, con eso ya vimos todo, ¿está bien? Entonces, vamos con... Ahí está pasando. Claro, aprovecha que está lloviendo y salió a vender churros. Qué tentador. Bueno, ahí ven la pantalla entonces. Sí, se ve. Perfecto. Bien, vamos entonces con el desarrollo de lo que es el concepto de continuidad. ¿Está bien? Es bastante sencillo, así que no se asusten ni nada por el estilo. Es bastante amigable el concepto. Entonces, vamos a estudiar el concepto de continuidad, ¿sí? Si nosotros consideramos o tomamos la primera parte de lo que fue la materia, ¿no? Donde nosotros estudiamos funciones, que siempre analizamos el dominio, la imagen, conjunto de positividad, intervalo de crecimiento, raíces y demás, ¿sí? Ese tipo de estudio que nosotros hacemos de las funciones son estudios como más generales, ¿no? Y ahora, con el concepto de límite, entramos en un estudio más infinitesimal de la función, ¿sí? De ahí es donde viene el nombre que, digamos, este nombre de esta parte de la materia, que es cálculo infinitesimal, en el que los estudios son más, bueno, vaya la redundancia, infinitesimales. ¿A qué voy con esto? Que con el concepto de límite ya es el primer concepto que nosotros estuvimos estudiando, ¿no? Esto es cuando aparecía ese cero, que era el infinitesimal. El concepto de continuidad también es un concepto infinitesimal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos pensar en, o tratar de determinar si una función es continua o no, lo primero que podemos pensar es que si una función no tiene cortes o no tiene huecos, ¿sí? Uno puede decir, bueno, la función es continua, ¿está bien? Pero no siempre quizás sea así. Es decir, este tipo de características físicas, si se quiere, que uno puede llegar a ver en un gráfico, bueno, me condiciona de alguna forma en decir si va a ser o no continua, pero
el estudio del concepto de continuidad es un concepto mucho más preciso, ¿sí? Y lo que tiene es que el concepto de continuidad se aplica punto a punto en el dominio, ¿sí? No es un concepto que yo pueda ver unas funciones y sí, las funciones continúan en todo su dominio. No, no lo sé. Si yo quiero determinar si va a ser continua en un valor determinado del dominio, se tiene que estudiar en ese valor, ¿sí? Es un concepto puntual en cuanto a lo que es el estudio de funciones, ¿sí? Entonces, para que una función sea continua, ¿sí? En un determinado x igual a de su dominio, se tienen que cumplir 3 condiciones. Y estas 3 condiciones son las que uno siempre va a recurrir para determinar si una función es o no continua. La primera condición dice que tiene que existir f de a, es decir, si yo estoy estudiando la continuidad en este valor del dominio, lo que se tiene que dar primero es que exista la imagen de ese punto A. La segunda condición es que tiene que existir el límite para cuando x tiende a A de esta función y si existe obviamente va a ser un determinado valor L, ¿está bien? Y como tercera condición se tiene que cumplir que la imagen de la función, es decir, la imagen de lo que es el valor A del dominio, esa imagen tiene que coincidir con el límite de la función. Es decir, el paso 2 y el paso 3 tienen que ser iguales. Si eso se da, si se cumplen estas 3 condiciones, la función es continua. Vamos a ver un ejemplo práctico para analizar esto. Vamos a considerar esta función cuadrática x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y la pregunta es si va a ser continua en x igual a 2. Como puede ser 2, podría haber sido cualquier valor del dominio, ¿sí? Esto es un ejemplo, vamos a analizar qué es lo que sucede acá. Gráficamente, nosotros sabemos que x al cuadrado menos 1, ¿sí? Es esta parábola que tenemos acá. Y lo que nos estamos preguntando es, cuando el x vale 2, ¿no? Es decir, la función acá, ¿va a ser continua en ese punto? Es decir, cuando x vale 2, ¿la función va a ser continua acá? Bueno, para eso tenemos que revisar las 3 condiciones, ¿sí? Recuerden que cuando uno pregunta si una función va a ser continua, tiene que analizar las 3 condiciones, ¿sí? Las 3. Si se olvidan de una, ya está mal el concepto. Primero, ¿existe la imagen de 2? Sí. Lo puedo ver acá incluso gráficamente, ¿no? Que si x vale 2, su respectiva imagen es 3, o incluso lo puedo calcular de forma algebraica. Si x vale 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 menos 1 es 3. Entonces, la primera condición se cumple. Existe imagen de lo que sería 2, y en este caso su imagen es 3. Vamos a determinar si la segunda condición, que es si existe el límite para cuando x tiende a 2. Recuerden que cuando nosotros queremos determinar la existencia de un límite, ¿qué es lo que tenemos que analizar? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la condición para que exista el límite? Que evaluando, por ejemplo, al 2 por izquierda o por derecha, tiene que llegar al mismo valor. Bien, es decir, los límites laterales tienen que entender al mismo valor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Bien, entonces, en este caso nosotros podemos ver que si nosotros tendemos a 2 por su lado izquierdo, está bien, en este sentido, vemos que la función se aproxima o tiende a valer 3. Y si nosotros nos acercamos a 2 por su lado derecho, siguiendo la trayectoria de la curva, también vemos que es 3. ¿Está bien? E incluso, como en este caso tenemos lo que es la expresión algebraica de la función, podríamos evaluar directamente este 2 al que tiende la x, al 2 por izquierda y por derecha, también evaluarlo directamente en lo que es la expresión de la función, ¿no? En f de x. Y ahí también podríamos ver que da 3. Por lo tanto, los límites laterales en este caso son iguales, entonces puedo afirmar que existe el límite
para cuando x tiende a 2 de esta función, y ese límite es 3 en este caso. Como tercera condición, pueden ver que se cumple que tanto la imagen de f de 2 como el límite para cuando x tiende a 2 de la función son iguales. Por lo tanto, como pueden ver acá en este caso, se cumplen las tres condiciones. Existe la imagen, existe el límite, y los dos coinciden. Por lo tanto, puedo asegurar que esta función es continua en x igual 2. ¿Se entendió este primer ejemplo de cuando una función es continua? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Insisto con esto. Cada vez que a ustedes se les pregunte si una función va a ser continua en un determinado valor del dominio, tienen que analizar las tres condiciones. Si se olvidan de alguna, ya está mal el ejercicio. Bien. Vamos a analizar una función por partes en este caso. Tenemos la función g de x, que tiene dos condiciones. Va a ser la función x si los valores del dominio toman valores menores o iguales a menos 1, y menos x si los valores del dominio son mayores estrictos que menos 1. Y la pregunta es si va a ser continua justamente en ese punto del dominio donde la función cambia de comportamiento, ¿no? Gráficamente, esta función es esa que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si los valores del dominio toman valores menores o iguales que menos 1, ¿sí? Menores que menos 1, nosotros trabajamos con esta función lineal que sería x. Y si los valores del dominio toman valores mayores que menos 1, trabajamos con esta otra función. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿se cumple la primera condición de continuidad en este caso? O sea, ¿existe la imagen de menos 1? Sí. ¿Y cuál sería la imagen de menos 1? ¿Dónde tendría que buscar la imagen de menos 1? Primera condición, porque es menor o igual a menos 1. Bien, la imagen de menos 1 la tendríamos que buscar en la primera condición porque pertenece a lo que es la primera condición, ¿no? Entonces, si x vale menos 1, su imagen también va a ser menos 1, es decir, la imagen está acá. Por lo tanto, la imagen de menos 1 en este caso particular va a ser menos 1, es decir, ahí está su imagen. ¿Está bien? Pregunta, ¿se cumple la segunda condición? Es decir, ¿existe el límite para cuando x tiende a menos 1 en esta función? No. No se cumple. No. ¿Por qué? Porque los límites laterales, como pueden ver, son distintos, ¿no? Si tendemos a menos 1 por izquierda, vemos que la función tiende a valer menos 1. Pero si tendemos o nos acercamos a menos 1 por derecha, la función en este sentido tiende a 1 positivo, ¿sí o no? Lo que está acá. Sí, sí. Entonces, como los límites laterales son distintos, podemos asegurar que no existe el límite para cuando x tiende a menos 1 de esta función. Por lo tanto, si el límite no existe y la imagen sí, obviamente la tercera condición ya no se cumple, ¿está bien? Porque esto es menos 1 y esto es algo que no existe, por lo tanto, la tercera condición no se cumple, y entonces podemos decir que esta función es discontinua en x igual a menos 1, ¿está bien? Ahora en un ratito vamos a clasificar el tema de las discontinuidades, pero por ahora se entiende que, al menos en este caso, al no cumplirse una de las condiciones, ya eso hace que la función sea discontinua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahí está. Bueno. Ahí va. Bueno, continuemos. Vamos ahora sí a clasificar, ya que tenemos lo que es el concepto, lo que son los tipos de discontinuidades con los que ustedes se pueden encontrar, ¿sí? La primera, que es la más sencilla de todas, es la que se llama discontinuidad evitable. En la que vamos a decir que... Uy, estoy con la voz hoy fatal. Este tipo de continuidades entonces se van en aquellas funciones en donde puede que no esté definida la función para algún valor de su dominio, ¿sí?
pero que nosotros sí podamos calcular el límite en ese valor, ¿sí? Algo similar a lo que pasaba en la clase pasada, ¿no? O la anterior, pero cuando hablábamos de límites, que habíamos visto un ejemplo bastante similar. Miren esto. Tenemos esta función, que es una función del tipo racional o homográfica, así ya la vamos a estudiar en un rato, pero la idea es analizar el comportamiento de esta función, ¿no? Como es una función racional, ¿qué es lo primero que a mí me preocupa en una función de este tipo? Que el denominador no sea cero. Bien, o sea, tratar de determinar cuál es el dominio de la función, ¿verdad? Entonces, si nosotros de acá planteamos que el denominador no puede ser cero, la conclusión va a ser que el dominio para esta función van a ser todos los reales excepto el 1 positivo. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Sí. Sí, bien. Entonces, fíjense que en este caso, esta función entonces no está definida para lo que es 1 en el dominio, ¿sí? O sea, cuando x vale 1, la función ya sabemos que no existe. Gráficamente, si nosotros esta función la representamos, tendríamos algo así, ¿no? Cuando x vale 1 en el dominio, podemos ver que acá, a esa altura, la función va a presentar un huequito, ¿está bien? Porque no está definida en ese valor. ¿Por qué? Al 1 lo estamos sacando o extrayendo de lo que es el dominio de esta función. Entonces, pueden ver que para 1 no va a tener imagen la función, no le voy a poder calcular esa imagen, ¿sí? Entonces, si yo quiero analizar si esta función va a ser continua o no, ¿sí? Al menos en lo que es 1, ya por la primera condición no se cumple, ¿sí? No va a tener imagen este valor, porque lo estoy sacando de lo que es el dominio de la función, ¿se entiende? O sea, no está definida la función para este valor. Por lo tanto, no puedo calcular su imagen. Pero, bien, esta es la cuestión, ¿no? Ya por que no se cumpla la primera condición, la función ya es discontinua, ¿está bien? Ya de entrada ya sabemos que es discontinua. Pero nosotros, si analizamos la segunda condición, es decir, voy a tratar de calcular el límite de esta función, lo podemos hacer, porque algebraicamente eso lo podemos hacer. Entonces plantearíamos el límite para cuando x tiende a 1 de nuestra función, ¿está bien? Obviamente nosotros sabemos que si evaluamos el valor al que tiende la x en esta función, esto se va a indeterminar. Por lo tanto, nosotros habíamos visto que este tipo de discontinuidad la podemos salvar, ¿no? Es decir, en este caso, lo que vamos a hacer es factorizar estas funciones, ¿sí? Estos polinomios, perdón, mejor dicho. El polinomio que está en el numerador, por la forma que tiene, lo podemos factorizar con diferencia de cuadrados. Y el polinomio que está en el denominador se encuentra su expresión mínima, o sea que queda tal como está. Una vez que factorizamos, si ustedes observan, podríamos acá simplificar los factores x menos 1. Entonces llegamos a tener el límite para cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces, si evaluamos el valor al que tiende la x en esta expresión, nos queda que es 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? La imagen no existe para el valor 1, que es donde la función no está definida. Pero así todo nosotros podemos calcular el límite de esta función. ¿Está bien? Entonces, esto me da el pie a que, obviamente, la tercera condición todavía no se va a cumplir. Pero que exista el límite, eso me da el pie para pensar en algo más. Es decir, ¿por qué se llama discontinuidad evitable? Porque si a esta función yo la redefino de alguna forma, lograría que toda esta función sea continua a lo largo de todo su dominio, ¿sí? Llenando este huequito de alguna forma. Es decir, lo que vamos a hacer es que originalmente la función f de x es una función discontinua, ¿está bien? Pero si nosotros redefinimos la función, nos quedaría como una función continua. Por eso se llama por eso se llama discontinuidad evitable, porque yo puedo evitar que esta función sea discontinua. ¿Cómo tengo que redefinir esa función? Bueno, bastante sencillo. Fíjense que esta redefinición de lo que es la función, ¿sí? La estamos, como estamos redefiniendo, como estamos cambiando la función,
la llamamos f asterisco de x, ¿sí? Como para diferenciarla de lo que es la función original. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si los valores del dominio, ¿sí? Si x, son todos distintos de 1, yo voy a trabajar con la función original, o sea, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y si x es igual a 1 efectivamente, entonces la imagen de ese 1 va a ser 2. ¿Ah? Es decir, con esta condición que yo estoy poniendo acá, lo que estaría sucediendo gráficamente, es que cuando el x vale 1, acá aparecería un puntito, llenando el huequito este que estaba vacío antes. ¿Está bien? Entonces, con esta redefinición, esta función sería continua a lo largo de todo su dominio. ¿Está bien? Entonces, al definirla de esta forma, ahora, para cuando x vale 1, tiene su respectiva imagen. El límite ya sabemos que existe y que es 2, y entonces la tercera condición se cumpliría, y por lo tanto la función sería continua en x igual 1. ¿Se entiende? Por eso, la función originalmente, ¿sí?, era discontinua, pero al existir el límite, yo puedo redefinir la función, otorgarle una nueva imagen, ¿sí?, a lo que sería el punto donde era discontinua, y entonces la función resultaría ser continua a lo largo de todo su dominio. ¿Se entendió este ejemplo? Profe, Sí, sí. Sí. el 2 que está abajo del x menos 1. ¿El 2 que está abajo de qué? Ese ¿Esto? 2 que está abajo, ¿Qué tiene? ¿qué significa? Y significa que si el límite, en este caso para esta función es 2, lo que me está conveniendo hacer, por lo que me está diciendo el límite, es darle a ese valor donde la función es discontinua, como imagen, exactamente este mismo valor. Si el límite me dice dado 3, yo acá pondría 3. Entonces lo que estoy evitando es que acá haya un agujerito. ¿Está bien? Estaría llenándolo con esta imagen, con este valor. Ahí, pum, estaría poniendo un punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, esta es la primera, entonces, el primer tipo de discontinuidad que se llama evitable, ¿sí? Vuelvo con esta idea. Se llama evitable porque nosotros vamos a partir de una función que es discontinua, pero si existe su límite y lo podemos calcular, entonces uno puede redefinir la función de forma que donde antes había un huequito, uno puede llegar a poner llenarlo con cierta imagen, ¿sí? En este caso la imagen sería 2, ¿está bien? Y entonces la función resultaría ser continua. Pero no siempre va a suceder esto. Vamos a analizar ahora lo que son las discontinuidades esenciales, ¿está bien? Que este tipo de discontinuidades no vamos a poder salvarla ni redefiniendo la función, de ninguna forma, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. En este caso tenemos la función f de x, ¿sí? X dividido módulo de x. Si yo pregunto por el dominio de esta función, ¿no? ¿Cuál sería el dominio? Primero. Todos los reales. Menos 0. Ah, todos los reales excepto el 0. ¿Está bien? Entonces, eso como primera instancia. Tengan en cuenta que el 0, ¿sí?, para lo que es esta función, no pertenece. Si nosotros graficamos esta función x dividido en módulo de x, este sería su gráfico, ¿sí? Es un gráfico bastante particular. Es una función constante para todos los valores que son menores a 0, ¿sí? Es una función constante a la altura de menos 1. Y para todos los valores que son mayores que 0, la función es constante, pero a la altura de 1 positivo, ¿sí? Entonces, sabiendo que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 0, vamos a ver si esta función es continua justamente para cuando x vale 0, acá. Entonces podemos ver que la primera condición no se cumple, ¿está bien? Es decir, la función esta no tiene imagen para cuando x vale 0, ¿sí? Porque si acá, algebraicamente viéndolo, no puedo hacer 0 dividido 0. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, no? Sí. Sí. Bien, o sea que la primera condición ya no se cumple. Vamos con la segunda.
¿Qué opinan con respecto a la segunda condición? ¿Existe el límite para cuando x tiende a 0? No, tampoco. Tampoco, ¿sí? Si nosotros tendemos a 0 por el lado izquierdo, ¿está bien? Vemos que la función tiende a valer menos 1. Y si yo me acerco a 0 por derecha, veo que la función tiende a valer 1 positivo. Es decir, los límites laterales son distintos. Y entonces, el límite no va a existir para cuando x tiende a 0 de esta función. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para esta función? En 0 no existe la imagen y no existe el límite. O sea, no existe ninguna de las dos condiciones que necesitamos. Obviamente la tercera condición tampoco se va a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa esto, ¿sí? De que no se cumple ni la imagen, perdón, que no existe la imagen y tampoco existe el límite, es porque ese tipo de funciones acá están teniendo algún tipo de quiebre gráfico, ¿está bien? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, fíjense que la función viene siendo constante a la altura de menos 1 y después hay un pequeño salto, ¿sí? Hasta lo que es 1 y ahí la función continúa, ¿sí? Este es un salto finito, se dice. En este caso es un salto de 2 unidades, podríamos decir, incluso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Cuando las funciones tienen este tipo de quiebres, ¿está bien? Este tipo de saltos, las funciones estando así no las podemos redefinir. O sea, no podemos hacer nada algebraicamente para unir esta rama, si se quiere, con esta rama de acá arriba, ¿sí? No podemos hacer nada para unir estas dos cosas. Entonces, en este caso, las funciones son discontinuas y es una discontinuidad esencial. O sea, acá no podemos salvar esta discontinuidad de ninguna forma, justamente por esta idea, porque no puedo unir de alguna forma estas dos ramas, si se quiere, ¿está bien? Hay otras funciones donde a veces el salto es del tipo infinito, ¿está bien? Que esa la vamos a estudiar ahora cuando veamos funciones homográficas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Vamos. Entonces, ya tenemos el concepto de continuidad, ya sabemos cuáles son las clasificaciones, ¿no? Cuándo una función va a ser continua o cuándo va a ser discontinua y qué tipo de discontinuidad, ¿no? Puede llegar a presentar. Puede ser una discontinuidad del tipo esencial o puede ser una discontinuidad del tipo evitable. Y eso lo va a determinar el tipo de función y el tipo de análisis que ustedes hagan, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Pensé que alguien había levantado la mano o había comentado. No, ingresó Iván Eduardo y saludó. Ah, está bien, perfecto. Bien. Vamos entonces ahora sí con lo que es el estudio analítico de las funciones homográficas, ¿sí? El último conjunto de funciones de las que habíamos hablado hace un rato, ¿está bien? Recién ahora va a tener sentido analizar este tipo de funciones, ¿sí? Con el concepto de continuidad y con el concepto de límites, ¿sí? Sin esos conceptos, analizar estas funciones no tiene mucho sentido y van a ver por qué. Entonces, para que tengan idea de estas funciones, ¿sí? Las funciones homográficas también suelen llamarse funciones racionales, eso depende del gusto del comensal, y por definición, este tipo de funciones ya son discontinuas, ¿sí? Ya de entrada sabemos que son funciones discontinuas. Lo que uno va a analizar después es qué tipo de discontinuidades presentan las funciones. Esa es otra cuestión. Pero ya de entrada las funciones homográficas son discontinuas. El gráfico de las funciones homográficas se llaman hipérbolas, ¿sí? Ahora en un rato vamos a ver el gráfico. Y la otra particularidad que tienen esas funciones es que tienen asíntotas, ¿sí? Y hablando de asíntotas, hay tres tipos de asíntotas. Está la asíntota vertical, la asíntota horizontal y la asíntota oblicua. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Asíntota vertical y asíntota horizontal o asíntota vertical y asíntota oblicua. ¿Está bien?
Por una cuestión que nos dieron a elegir, ¿sí? No vamos a ver lo que es la asíntota oblicua, así como para no sobrecargarlos de información. Vamos a analizar solamente cómo se calcula la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Pero si a alguno de ustedes les pica la curiosidad, yo recomendaría que busquen ejemplos, ¿sí?, de funciones que tienen asíntota oblicua para que vean cómo se calcula, ¿está bien? O sea, esto se los dejo para el que tenga curiosidad de analizarlo, ¿sí? Pero no lo voy a dar y tampoco se va a evaluar, ¿sí?, lo que es la asíntota oblicua. Solamente vamos a dedicarnos a la horizontal y a la vertical. Bien. La asíntota vertical tiene forma de x igual a a, ¿sí? Esta es la asíntota vertical de la función, y se calcula haciendo el límite para cuando x tiende a a de la función, y ese límite tiene que dar infinito. Por otro lado, la asíntota horizontal tiene forma de y igual a k, ¿está bien? Y para calcular esa asíntota se plantea el límite para cuando x tiende a infinito de la función, y esa función, ese límite me tiene que dar ese número k, ¿está bien? O sea, me tiene que dar una constante. La asíntota oblicua, esto se lo digo solo a modo de color, tiene forma de función lineal. Si ustedes pueden ver acá, m por x más b, en donde lo que es la pendiente de esta recta, que funciona como asíntota oblicua, se calcula con este límite, para cuando x tiende a infinito, de la función dividido x, mientras que la ordenal origen de lo que sería esta asíntota se calcula planteando el límite para cuando x tiende a infinito de la función menos el valor de m, que se calculó en el paso anterior, multiplicado por x, ¿sí? Estas entonces son las dos, como formulitas, vamos a decirles, de obtener la ordenal origen y la pendiente de lo que sería la asíntota oblicua, así que tiene forma de función lineal. Repito, si alguien tiene curiosidad, es libre de investigar cómo se calculan, ¿sí? Nosotros solo vamos a ver vertical y horizontal. Vamos con un ejemplo. Vamos a estudiar analíticamente entonces un par de funciones. Ahora vamos a ver una y después yo les voy a dar un ejemplo para que hagan ustedes y lo corrijamos juntos. Vamos con una facilita. Tenemos 6x más 12 sobre menos 2x más 8, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a calcular en una función homográfica? ¿Qué es lo primero que me tiene que preocupar a mí? El denominador. El dominio. El dominio de la función. El dominio de la función, o sea, analizar qué es lo que pasa con el denominador, ¿está bien? Cuando nosotros analicemos el dominio de una función homográfica, también vamos a estar calculando, ¿sí?, de alguna forma, sus puntos de discontinuidad, porque cuando nosotros calculemos el dominio, estoy calculando esos puntos que no pertenecen al dominio, que equivale a decir que para esos puntos la función no va a existir. Y si no existe la función es porque ahí hay una discontinuidad, ¿está bien? Entonces, vamos a plantear que el denominador, menos 2x más 8, tiene que ser distinto de 0, ¿está bien? Esto es una pequeña ecuación, en este caso podemos despejar, el 8 pasa restando, el menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y entonces esto nos da que la x no puede valer 4. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el 4 positivo, ¿está bien? Es decir, con esto ya estamos sabiendo que esta función es discontinua para cuando x vale 4. Es decir, acá, esta función en este valor va a tener un quiebre. Lo que nosotros vamos a analizar es qué tipo de quiebre está teniendo. Si es porque hay una asíntota o es porque hay un agujerito, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear como segundo paso es el cálculo de la asíntota vertical, ¿está bien? Justamente en donde, en el punto de discontinuidad que acabamos de calcular. Para esto planteamos el límite entonces, para cuando x tiende a ¿cuánto? A 4, ¿está bien? De lo que sería nuestra función. Si nosotros evaluamos el 4 en esta función, vamos a ver que, al menos en este caso, bueno, ya lo spoileé, vamos a ponerlo. Si nosotros evaluamos a 4 en esta función, ¿sí? 6 por 4, 24, 24 más 12, 36, y en el denominador, menos 2 por 4 son menos 8, más 8, 0. ¿Está bien? Recordemos que este 0 no es 0 estricto, sino que es un infinitésimo, ¿sí? Porque estamos aplicando un límite.
en donde decimos que x tiende a 4, ¿sí? Ojo con esto. ¿Cuánto va a dar este resultado? Infinito. Infinito, ¿no? Porque un número divide un infinitésimo, esto da infinito. Como me da infinito el límite, esto me está asegurando, ¿sí? Este resultado, que existe asíntota vertical en x igual a 4. Es decir, este valor no pertenece a esta función porque ahí está habiendo una asíntota vertical, ¿sí? El quiebre que se está dando ahí es porque hay un salto infinito, ¿está bien? Es decir, en este valor va a haber una discontinuidad del tipo esencial. Ahora lo vamos a ver gráficamente para que lo puedan ver un poquito mejor. Paso número 3, vamos a calcular la asíntota horizontal. Para esto, bastante sencillo, lo que se plantea es el límite para cuando x tiende a infinito de la función, ¿sí? Obviamente, si nosotros evaluamos el infinito en esta función, ¿cuánto nos va a dar? Infinito. Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, o sea, eso va a dar una indeterminación. ¿Está bien? Entonces, al darme infinito sobre infinito, ¿cómo salvamos esa indeterminación? Ahí lo que podemos hacer, profe, es sacar factor común. Bueno, sí, podríamos sacar factor común, pero yo no quiero Ahora, confundir profe, ¿no era simplificar con las x de mayor exponente? En ese Sí, caso. la idea es esa, ¿no? Como estamos trabajando con el tipo de con el tipo de indeterminación de infinito sobre infinito, la idea es dividir a todos los términos por la x de mayor exponente, que en este caso, ¿cuál sería? La X lineal. La x a la 1, exacto. Lo de sacar factor común yo lo dejo ahí porque no quiero confundir a los demás, ¿está bien? Vamos a quedarnos con lo que sabemos. Entonces, a cada uno de los términos vamos a dividirlo por esa x de mayor exponente, que en este caso es x a la 1. Nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a simplificar donde podamos. En el caso del primer término del numerador, x con x se puede simplificar y lo que me queda es 6. Y en el caso del primer término del denominador, también puedo simplificar esas x y me queda menos 2. En el caso de los otros términos, no podemos simplificar nada y van a quedar tal cual. ¿Está bien? De acá entonces, si la x tiende a infinito, ¿no? En estos términos, 12 dividido infinito, eso va a dar ¿cuánto? 0. Exactamente. Ese término va a tender a 0. Y 8 dividido infinito, También 0. también va a tender a 0. Por lo tanto, este límite nos queda 6 sobre menos 2, que es lo mismo que menos 3. Este menos 3, entonces, en este caso, va a estar jugando de lo que es la asíntota horizontal. ¿Sí? Existe asíntota horizontal en y igual menos 3. ¿Está bien? Lo de dividir por el mayor exponente siempre era candidato a infinito sobre infinito, ¿no? Sí, Ok. así es. Bien. Punto número 4. Vamos a calcular la ordenada del origen de esa función. Ustedes ya saben que para eso es f de 0, ¿no? Y en este caso esto nos daría 12 octavos, que es lo mismo que 3 medios o 1,5. Entonces, a partir de acá, vamos a calcular la raíz de la función. ¿Cómo calculamos la raíz de una función homográfica? La función tendría que dar 0, ¿no? Entonces, Se igualaba a 0 numerador. Bien, la única posibilidad para que una función sea homográfica es que el numerador valga 0, ¿no? Entonces, a partir de acá, si yo necesito que la función sea 0 porque quiero calcular su raíz, la única posibilidad es que el numerador valga 0. O sea, 6x más 12 tiene que ser igual a 0. Entonces, de acá concluimos que la raíz de la función tiene que ser menos 2. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí, sí. Bien. Una vez teniendo todo esto, vamos a ir al gráfico para ubicar todo esto que fuimos calculando. Y entonces, fíjense que tenemos acá sistema de ejes cartesianos. Ahí está ubicado la ordenada de origen, ¿no? Que era 3 medios, 1,5. Tenemos ubicado el valor de menos 2, que es nuestra raíz para esta función, y vamos con las asíntotas. En x igual a 4 teníamos la asíntota vertical, que lo calculamos recién en el paso anterior. Ubicamos la asíntota horizontal, que en este caso se da en y igual a menos 3, ¿sí? Y con esto entonces, teniendo las asíntotas y en este caso teniendo estos dos puntos, ¿sí? Me doy una idea de que la gráfica, la hipérbola, va a andar más o menos por acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para obtener más puntos de la asíntota? De la hipérbola. Me puedo hacer una tabla de valores, ¿está bien? Y darle a la x valores a la izquierda y a la derecha de lo que sería mi asíntota vertical. Entonces, eso me daría varios puntos más que la raíz y la ordenada del origen, por ejemplo, ¿no? Si x vale 1, por ejemplo, acá podemos ver que vale 3. Si vale 2, acá creo que estaría valiendo como 7 u 8. Si la x vale, por ejemplo, 8, acá vale menos 7,5 más o menos, ¿sí? Y así, van sacando algunos puntos más. Si hacemos un poco de zoom para que lo puedan ver un poco mejor, ¿sí? La gráfica de la hipérbola tendría esta forma, ¿está bien? En donde pueden ver que las ramas de la hipérbola, ¿sí? Se van acercando cada vez más a lo que es, a lo que son las asíntotas, ¿sí? Pero nunca van a llegar a tocarlas. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió ese primer ejemplo? ¿Qué dicen los demás? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos, bien. Bueno. Les voy a proponer un ejercicio. Profe, entonces, ¿cómo se clasificarían? ¿Como evitables o inevitables cuando tienen asíntotas? No, cuando tiene una asíntota, por ejemplo acá, en la vertical, este tipo de discontinuidad es esencial, porque el salto que existe acá es infinito. Fíjate, la función tiende a lo que es el infinito positivo, ¿está bien? Y después aparece viniendo del infinito negativo. O sea, acá hay un corte, un quiebre del tipo del salto infinito. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, les voy a dar dos ejemplos como para que puedan hacer ustedes. Bueno, acá lo que estaría faltando además es, teniendo no el gráfico, decir cuál es el conjunto de las imágenes, que en este caso serían todos los reales excepto el menos 3, ¿no? Que es donde se da justo el valor de la síntesis horizontal. Bien. Bien, arranquen primero con eso y ahora voy a pensar otro para charlar algo interesante. Por ejemplo. Aumentar los grupos opositores. Y la propaganda es fomentar los grupos opositores. Bien. Y la propaganda en contra del gobierno cubano.
Y Bueno, ¿no? Bueno. más. Bueno, esos son 10 y lo otro son 20. Ahí está. Entonces, les propongo estas dos funciones, ¿sí? F de x y g de x. Obviamente, como pueden ver, g de x es distinto a lo que vimos recién en el ejemplo, pero no por eso es difícil, es distinto, sino que podemos plantear algo más. ¿Está bien? Ok. Igual encaren, ¿sí? Cuando terminen con el f, encaren a g de la misma forma, cálculo del dominio, de las asíntotas, ¿sí? Y después, si quieren, vamos charlando a partir de ahí. Ok. Bien. Me voy a silenciar, ¿sí? Así no se escuchan los ruidos de acá y ustedes pueden trabajar tranquilos y vamos debatiendo. ¿Está bien? Genial, profe. Si necesitan, me dicen y les abro el Power, así lo ven como ejemplo. ¿Está bien? Me dicen eso también.
Profe, ¿Sí? disculpe, ¿me puede mostrar la otra función que de X? Gracias. Avisen cuando lo tienen copiado, ¿eh? Y les pongo la diapo. Gracias. Listo, profe, gracias. De nada. Profe, Sí. En el paso 5, ¿no? De las raíces, ¿habría que dejarlo así o hay que hacer un paso más? ¿A qué te referís con dejarlo así? Que quede, por ejemplo, 6x más 18 igual a 0. Pero Hay eso que se seguir, resuelve. ¿no? Claro, hay que Claro, hay que resolverlo. resolver eso. Ah, pues, gracias. Claro, claro, claro. Porque eso es lo que te va a dar el valor de la raíz.
¿Cómo van, gente? Bien, siguiendo la primera. Bueno, pilas, pilas.
Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. Para calcular la asíntota vertical en el segundo, como el domingo de Ujú, la función me da 2 raíces. ujú. O Eso sea, es lo no, que no dos raíces, lo que te da son 2 puntos de discontinuidad. bien, perdón, 2 puntos de Ahí va. discontinuidad. Tengo que calcular 2 veces la asíntota vertical. 2 veces la asíntota vertical, o sea, tenés que Sí, plantear 2 límites. ok, perfecto. Sí, sí, sí. Está bien, era eso. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Genial. Sigo. Dale. Federico, así es. Hay que usar la resolvente. Tanto para calcular raíces como para calcular puntos de discontinuidad cuando el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿no? Así que sí, la respuesta es sí.
¿Cómo vienen con el ejercicio? Yo ya estoy por la horizontal. Estoy en el segundo. Creo que bien. Bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, mientras ustedes continúan, voy a ir tomando listas, ¿está bien? Así adelantamos al menos eso.
Bueno, estamos como para corregir. Me falta un cachito, pero sí, no hay problema. ¿Los demás cómo están? Yo estoy a la mitad del segundo, profe. El segundo, profe. Bueno, dale, yo ya tomé lista, así que cuando me avisen empezamos a corregir.
Bueno, ¿y cómo van? Y yo ya estoy en la gráfica de la segunda, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Pero bueno, Tenía asesores militares. esperaremos. Yo también ya terminé, profe, pero bueno. Sigo con la tablita. Con la segunda. Asesores en Salvador y Bueno. Nicaragua. ¿Les parece si corregimos entonces? Por mí está bien. Bueno. Sí, Vamos profe. con F. Vamos con la función F, ¿está bien? Existía Vamos un a... espíritu triunfalista. Bien, ahí tenemos la función. Entonces, primer paso, calculamos lo que es el dominio de la función o lo que es lo mismo los puntos de discontinuidad, ¿no? Por lo tanto, en una función homográfica el denominador tiene que ser distinto de 0 y de acá llegamos a la conclusión de que x no puede valer 3. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales excepto el 3, ¿no? Sí. Sí, profe. Segundo paso, asíntota vertical, límite para cuando x tiene 3 de la función esto nos daría 18 36 sobre 0. Sí. Y esto es infinito, por lo tanto podemos asegurar que existe asíntota vertical en x igual 3. Calculamos la asíntota horizontal, planteando el límite para cuando x tiene infinito, ¿no? De esta función. Bueno, sabemos que ese límite se va indeterminado, va de infinito sobre infinito. Vamos con el tema de dividir a cada término por la x de mayor exponente, que en este caso es x. Sí. Entonces, acá simplificamos y lo que nos queda en definitiva son de esta forma, ¿no? Y si la x tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto me queda que es 2. Correcto. Sí. Por lo tanto, existe asíntota horizontal en y igual a 2. Bien. Cuarto, ordenada al origen. Vamos a ver la función de nuevo. Esto me queda 18 sobre menos 9, lo cual es 2. Negativo. Claro. Y para lo que es la raíz, la función tiene que estar igual a 0, y para que una función homográfica sea 0, el que tiene que valer 0 es el numerador, o sea, 6x más 18 igual a 0. X vale menos 3. Menos 3. Entonces, ahí tenemos todo el estudio analítico de la función homográfica, ¿no? Entonces tendríamos el eje Y, eje X, no sé, porque había otra más que hay en el Classroom. Algo de la BBA o no sé. Bien, ¿qué tenemos entonces? El dominio central del 3, o sea que tenemos asíntota vertical en
x igual a 3, o sea, ahí tenemos una asíntota vertical. Bien. ¿Quién es ese bebé? Bien. Asíntota vertical, la asíntota horizontal está en igual a 2. O sea, por acá. ¿No? Obviamente su carpeta esto tiene que estar mucho más prolijo de lo que estoy haciendo yo, que es un desastre, pero la idea es solamente que puedan visualizarlo. Bien. Tenemos las asíntotas, tenemos ordenada el origen en Menos 2. para menos 2, o sea, acá. Cualquier cosa. Ahí está, menos 1, menos 2. Y que la raíz de la función estaba en menos 3. O sea que si nosotros hacemos una tabla de valores y demás, podemos llegar a la conclusión de que la curva va a venir algo así, ¿no? Sí. Y la otra rama va a andar por acá. Bueno, esta rama está muy mal graficada. Tendría que ser algo así. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Algo así tendría que ser. Está bien. Sí, ¿Ah? así me quedó, profe. Y a mí me quedó igual. Muy bien. Algo así de lindo les tiene que haber quedado. Sí. Vamos con la segunda, que esta tiene más detalles. Vamos a hacerlo acá al costado. Bien. Primer paso entonces, vamos con esta cuestión de tratar de determinar el dominio. Para esto entonces, el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no? Y acá les da, después de que aplican Bhaskara, no lo voy a hacer porque ya saben aplicar Bhaskara, pero se llega a la conclusión de que x1 no puede valer tanto y x2 ¿cuánto? A ver. Nos da, a mí me dio 4 y menos 5. Sí, a mí también. 4 y menos 5, bien. Sí. O sea que el dominio son todos los reales exceptuando el 4 y el menos 5. ¿Está? Sí, sí. Segundo paso, vamos con el cálculo de las asíntotas. Dale, Jonathan. Copado. Gracias igualmente. Bueno, Ezequiel, después lo seguís. Nos vemos después. Bien, para la asíntota vertical, en este caso tenemos que calcular 2 límites, ¿está bien? Uno por cada punto de discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede pasar que una función tenga 2 asíntotas verticales, ¿eh? Ojo al piojo, porque puede suceder. Entonces, límite para cuando x tiende a 4 de nuestra función, así que es a cuadrado. Creo que puse bien, sí. X al cuadrado más x menos 20. Bien, si evaluamos el 4 en esta función, son 32, 16, son 6, 32, 38 sobre 0, ¿puede ser? ¿Saqué bien la cuenta? Son 32 más 32 menos 10. Ah, 8 por 4, 32, sí, 32. ¿Cuánto? 54. Profe. Sí, había multiplicado por 2. 54 sobre 0. Sí. Como esto es infinito, entonces podemos asegurar que existe asíntota vertical en x igual 4. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en el otro. Tenemos límite para cuando x tiende a menos 5, en este caso de la misma función. ¿Y qué pasó acá cuando evaluaron a menos 5? Da 0 sobre 0. Sí. Bien, da 0 sobre 0. Por lo tanto, esto implica que tenemos que salvar la indeterminación, ¿no? Sí. ¿Y cómo factorizaron los polinomios en este caso?
Aplicando. Aplico de Ruffini, profe. Ruffini. ¿Me dicen directamente cómo les queda el resultado? ¿Les parece? Así no lo estoy haciendo yo, porque también ya saben hacer Ruffini. Sí, en el numerador queda 2 por x más 5 por x menos 1. Y en el denominador, x más 5 por x menos 4. ¡Qué bien! Bien, ¿todos llegaron a esto? No, yo no, me equivoqué en un signo. Me dio otra cosa. Ahí, Ok. Ahí lo vi. Ojo al piojo con esas cosas también, porque Sí. te da cualquier verdura. Buah. Sí, tiene que dar esta factorización. ¿Está bien? Entonces, en este caso, simplificamos ese factor que nos hace que el límite se indetermine. Y entonces llegamos a que nos queda esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso podemos evaluar nuevamente el valor al que tiene la x. Esto nos daría menos 12 sobre menos 9. Menos por menos es más. Esto nos daría 4 tercios. Sí. ¿Sí, no? Por lo tanto, como me está dando un número real, no existe asíntota vertical en x igual menos 5. ¿Está bien? Es decir, solamente tiene una asíntota vertical en 4. ¿Está bien? Es decir, acá lo que se está dando es una discontinuidad de qué tipo dijimos cuando hay una asíntota vertical. Acá es una discontinuidad esencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y acá qué tipo de discontinuidad es? Evitable. Claro, porque no existe la imagen, pero sí existe el límite. Entonces acá, si yo redefino la función, podría hacer que la curva sea continua para cuando x vale menos 5. Buah. Vamos con el tercer paso, que sería el cálculo de la asíntota horizontal. Y para eso tenemos que plantear el límite para cuando x tiende a infinito de la función que era 2x al cuadrado más 8x menos 10 sobre x al cuadrado más x menos 20. Quieta. Bien. Obviamente esto va a dar infinito sobre infinito, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Cuál es la x de mayor exponente en este caso? X al cuadrado. Entonces, dividimos a todos los términos por esa x de mayor exponente. Vamos a simplificar donde se pueda. ¿Sí? Y entonces, en definitiva, esto nos queda 2. Nos queda 2. 8 sobre x. 10 sobre x cuadrado. 1. 1 sobre x. Y 20 sobre x cuadrado. ¿Está bien? Y de acá, si la x tiende a infinito, esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Y esto tiende a 0. Por lo tanto, esto nos queda 2. Entonces existe asíntota horizontal en y igual 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Lo estoy haciendo a la velocidad de la luz. Cuarto. Ordenar el origen.
En este caso nos quedaría, si x vale 0, menos 10 veinteavos quedaría. Sí, Sí, bro. un medio. Sí, los dos son negativos, por lo tanto, exacto, esto queda como un medio. Y para lo que es el cálculo de la raíz, ¿no? En este caso, nos queda que el numerador es igual a 0. También, acá aplican Bhaskara y qué valores les da como raíces. Estos sí son raíces, ¿eh? Los otros son puntos de discontinuidad, son distintas cosas. X1 es igual a 1 Menos 5. y X2 es igual a menos 5. Uno es menos 5 y el otro, 1. Bien. Yo eso, no sé el resto. Sí. ¿Todos llegaron a esto? Sí, yo también, profe. Perfecto. Bueno, pequeño detalle. Cuando nosotros... Está bien. Profe, Cuando yo nosotros... me hago una pregunta. En el gráfico a mí me queda como que la línea cuando va hacia la raíz menos 5 no se acerca a la asíntota horizontal, sino como que tiende a bajar. Y no, eso es lo que les iba a decir. Menos 5 no está incluido en lo que es el dominio de la función. Por lo tanto, esta raíz que me está dando acá no es una raíz de la función. Porque si yo en el primer paso ya estoy diciendo que no pertenece al dominio. Si no pertenece al dominio, la función no puede pasar por ahí. ¿Se entiende? Sí. No se la esperaban a esa, ¿eh? No me la esperaba. Ya se la había olvidado. Bueno, cosas que pasan. Bien, vamos a hacer un gráfico muy aproximado. 3, 4, 5. Bien, vamos a ubicar datos que sabemos. Tenemos en 4 asíntota vertical. Es decir, acá, ¿no? Sí. Teníamos asíntota horizontal ¿en dónde? ¿En 2 era? No, sí, 2 era, ¿no? Bien, en 2. Sí, en 2. Bueno, obviamente esto está remil torcido, ustedes mírenlo con muchísimo cariño. Sí. Que es lo mismo que les diría si yo estuviera en este momento graficando en un pizarrón o pizarra. Usen mucho la imaginación. Dale, nos vemos. ¿Qué más tenemos que ubicar? Ordenar el origen. En un Que eso medio. nos ha dado un medio, ¿no? O sea, acá. Sí. En la mitad, entre 0 y 1. Y las raíces, una era 4. 1. No, 1. raíces era 1 y menos 5. Pero menos 5. Y lo dijimos, bien. Y menos 5, que es la que no pertenece. Perfecto. Bueno, lo que sí voy a hacer un pequeño ajuste acá. Para que vean algo. Profe. Sí. Y la asíntota, cuando yo calculé el dominio de la función, me daba 4 y menos 5. ¿No? Y la asíntota... No, está bien, no dije nada. Listo. Ok. Bueno, ustedes acá lo que les faltaría es hacer una tabla de valores, encontrar más puntos de la curva, ¿sí? De lo que es la hipérbola, pero ya con esto nos damos una idea de que al tener los dos puntos acá tendríamos una hipérbola por acá y la otra curva vendría algo así. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la cuestión? A la altura de menos 5, acá, ¿sí? Nosotros dijimos que menos 5 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, a la altura de menos 5,
la función acá tiene que tener un pequeño agujerito. Ok. ¿Está bien? Sí. Entonces, acá lo que estamos viendo es que estas dos cuestiones que les había comentado hace un ratito, en la asíntota vertical, ¿no? En lo que es x igual a 4, ¿no? Que es nuestra asíntota vertical, ahí se está dando lo que es la discontinuidad esencial, ¿sí? Donde se está dando este salto infinito, ¿está bien? Entre lo que sería cuando la función se va al infinito negativo y cuando viene del infinito positivo, ¿está bien? Ese salto infinito. Y acá, en lo que es en menos 5, ¿sí? Se está dando esa discontinuidad que en este caso es esencial, porque si bien dijimos que el menos 5 no pertenece al dominio, sí vimos que existe el límite, ¿no? Entonces, acá tenemos discontinuidad esencial y acá tenemos una discontinuidad evitable. ¿Qué les pareció este ejercicio? Estuvo bueno. Nos hizo Todo bueno. pensar. Tiene las dos cosas, ¿vieron? Las dos discontinuidades. Por eso cuando uno les dice, analicen, estudien analíticamente la siguiente función y clasifiquen los puntos de discontinuidad, es esto, ¿no? Calcular cuáles son, graficar y decir, bueno, acá es esencial, acá es evitable por esto y por esto, ¿está? Okay. Bien. Entonces, con esto, ¿sí? Con la clase de hoy, miren que ahí aparezco, y quizás aparecen las perritas que me están acompañando. Con esto terminamos lo que es la unidad número 1, ¿sí? Con esto completamos toda la unidad 1 y el estudio analítico de funciones, ¿tá? Ya saben todo lo que tienen que saber con respecto a las funciones. Ya está, ¿sí? Todo, completo, técnicamente. La clase que viene, clase de consulta y modelo de parcial. Está bien, voy a ver si se lo subo ahora, así ya lo pueden pensar para la clase que viene. Bien. Y el miércoles primer parcial. ¿Está? Sí, Lucas, ya la voy a parar porque igual lista ya tomé. Así que vamos a parar la grabación. Era solo para comentar eso.